me correspondió a mí, y la predicación de ese día tenía ese título: llegó la luz. Y hablábamos, yo contaba la experiencia cuando mi cuadra en las noches se iba la luz, uno ahí sentado dormido esperando que llegara la energía, y que cuando llegaba la energía y llegaba la luz y se iluminaba, era un levantarnos a hacer bulla y a ver lo que pasó con el profesional. Nos levantábamos a gritar y a hacer bulla: llegó la luz, llegó la luz. Y era estar feliz y contento, porque era la oportunidad de volver a llegar a la calle a seguir con el juego que lo teníamos con los compañeros. Y mirábamos cómo Cristo, cuando habla de sí mismo y se presenta a la gente, él hablaba de: yo soy la luz del mundo. Y nos preguntábamos en medio del texto que entonces ¿por qué teníamos una actitud de tenemos la luz del mundo cuando deberíamos estar gritando: llegó la luz, llegó la luz, llegó la luz? Y es algo real. Bueno, hoy quiero estudiar con ustedes casi que una continuación de ese texto. El miércoles salimos de aquí y estábamos hablando del milagro que ocurrió con el hombre paralítico en la piscina de Bethesda. Y esta piscina, en algunos, este pozo de agua, en algunos textos tiene un nombre distinto. Ahí se llama de Bethesda, en otro le dicen el pozo de Siloé. Y a mí me llamó la atención, mi hermano, porque no fue el mismo libro. Estaba estudiando otro libro y me encontré con otro milagro que, discúlpenme, los que saben más de Biblia que yo no había leído. Yo sí lo había leído muchas veces, pero no había caído en cuenta que era el mismo lugar en el cual se dio el milagro del hombre paralítico. Y empecé a estudiar y a preguntarle al Señor. Le decía yo a mi mamá, con todo respeto, no me vayan a creer que yo llego aquí a improvisar, yo oro, yo me meto en oración, yo estudio, yo leo, yo me preocupo, yo sudo, yo me estreso. Luego me peluqueo así para que no me note el pelo que me está cayendo. Y sentía que el Señor me dio una palabra a principio de esta semana, pero por más que yo la leía, jueves, viernes y sábado en la mañana, había lo que decía: no, para mañana no. Señor Jesús, y me senté. Y el Señor entregó esta enseñanza que yo espero que el Espíritu Santo haya preparado nuestros corazones para escuchar lo que el Señor quiere para hablar de nosotros. Y el título de este texto es La luz que transforma. Les voy a pedir el favor que hagamos nuestras Biblias en el Evangelio de San Juan, por favor. Estamos leyendo San Juan y vamos a estar mirando el primer versículo del 1, es el primer versículo 1 al 12. Amén. Vamos a estar mirando, vamos a estar estudiando. No sé, el Señor nos está moviendo a impactar la sociedad, mis hermanos. Por eso, Martín, van 4 con esta. Juan, capítulo 9, de los versos 1 al 12. Tema: la luz que transforma, fue el título que el Señor le dio a este texto. Llegó la luz, pero si esa luz no cambia algo a nuestro alrededor, entonces algo está pasando en nosotros. ¿Amén? ¿Estamos ahí ya? Amén. Gloria a Dios. Yo diría: abran sus Biblias, pero yo también lo tengo en el celular. Decirle abra el celular, no puede caerse, le daña, no puede volver al mano. Entonces, sí, pongámoslo ahí, atrás por el lado de la entrada, sí, que ahorita lo vamos acá. Amén. Dice así, Juan, capítulo 9, de los versos 1 al 12. A su paso, Jesús vio un hombre que era ciego de nacimiento. Juan, capítulo 12, ahí ahorita apuntan su número, su fecha de cumpleaños, el de todos, niños, niñas, abuelo, abuela, anciano, anciana, en todo el mundo apunté su número, su fecha de cumpleaños. Pero continúo leyendo. Pero arranca nuevamente, dice: a su paso Jesús vio un hombre que era ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿para qué este hombre haya nacido ciego? ¿Quién pecó, él o sus padres? Ni él pecó, ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucede para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mientras sea de día,
tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie podrá trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al cielo, diciéndole: ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, y al volver ya veía. Sus vecinos y los que lo habían visto pedir limosna decían: ¿no es que este no es el ciego que se sienta a mendigar? Unos preguntaban: sí, es él. Otros decían: no, no es el mismo, sino que se le parece. Pero él insistía: yo soy. ¿Cómo entonces se te han abierto los ojos? Y preguntaron: este hombre que se llama Jesús hizo un poco de barro, me lo untó en los ojos y me dijo: ve y lávate en Siloé. Así que fui, me lavé, entonces pude ver. ¿Y dónde está ese hombre?, le preguntaron. No lo sé, respondió él. Lindo, ¿no? Miren, mis hermanos, para explicar un poco el contexto de los milagros de Jesús en este sentido. Jesús hace milagros públicos. Milagro público fue su primer milagro. Él está en una fiesta y hace un milagro del vino. ¿Recuerdan la fiesta de Caná? El primer milagro que registra la escritura de él. Hay unos milagros que son muy íntimos, como entrar al cuarto de la suegra de Pedro, que estaba muy enferma, y sanarla. Es una sanación muy íntima, muy de ellos. Hace milagros de provisión inmensos, grandes, donde ya no es solamente para familiares o conocidos, como fue la fiesta de Caná, sino que alimentó a 5,000 personas con los escasos panes y peces que tenía un jovencito. Describe la palabra. Pero en este caso, Jesús, a esto se le puede considerar un milagro de tipo social. Resulta, hermanos, de que en aquella época las personas que nacían enfermas por alguna razón, tengan en cuenta usted que la enfermedad era considerada una maldición. De hecho, una mujer que nunca hubiese podido tener hijos, la forma en la que se describe es que su vientre no era santo, no era bendito, no estaba bendecido porque no había tenido hijos. Por eso se afligía Ana de saber que no podía tener hijos. Por eso la mujer de Abraham también oraba y pedía por tener hijos, y era como una aflicción no tenerlos, y por eso su enojo con su criada, que ella sí tenía sus criados tenían varios hijos y ella no. Eso es más o menos un contexto de lo que está ocurriendo. ¿Ya? Una de las situaciones era que si alguien hacía enfermo, ojo, socialmente no había, y había hasta una excepción a la regla. Si las personas habían nacido normal, después de los 25 años se les consideraba mayor de edad. A los 30 años era muy joven, sin experiencia. A los 40 se le consideraba muy joven para ejercer cargos importantes. Por eso la recomendación de Pablo de nadie tome en poco tu juventud, cuando Tito y Timoteo tenían cada uno de 40 años. O sea, no va a pensar que eran inmaduros, ¿no? Eran hombres de 40 años. Lo normal era que los puestos prominentes los ocuparan personas de más de 50 años, esos puestos pastorales, entre otras cosas. Bueno, este hombre, según el texto, se calcula que tendría más o menos unos 38 años de edad, aunque el texto aquí no lo dice con claridad. Yo estuve buscando en la información. El día jueves, estábamos estudiando y nos dábamos cuenta. Yo me sorprendí cuando estuve estudiando todo en el estanque de Siloé, y me llamó la atención que era un lugar donde aislar a las personas enfermas que socialmente eran rechazadas. Realmente no hay un solo punto de ningún historiador que diga que en la piscina de Bethesda o en la piscina de Siloé se presentaron milagros de esas características. Pero era común, era muy normal
que a la gente, que a las personas que estaban en esta situación se les dijera que estuviesen allí alrededor de esa piscina, de ese pozo, porque en cualquier momento iba a llegar el ángel, iba a tocar el agua y el que cayera primero iba a ser sanado. Entonces usted imagínese, era un lugar casi en la que todos los enfermos de Jerusalén estaban en ese lugar porque tenían que estar pendientes en el momento en el cual el ángel del Señor tocara la piscina. Pero realmente es muy parecido a lo que sucedió cuando llegó el Papa Juan Pablo II en la década de los 80, que lo que hicieron fue desocupar todo Cali para que el Papa no se diera cuenta que aquí en Cali había mendigos. Más o menos era la intención de los administradores, y muchísimo menos que fueran visibles en el templo. Este hombre nació ciego y era muy común interpretar que este hombre o tenía un pecado o su familia. Miren, mira, hermano, en el texto que acabamos de leer, en estos pasajes, el milagro que realiza Jesús es un milagro que incluye a un hombre apartado de la sociedad para que vuelva a ser parte de la comunidad. Jesús allí rompió unas normas fuertísimas. Lo primero, Jesús aplica saliva en los ojos de este hombre y es la día sábado. Y el hacer este ejercicio de producir saliva y escupir ya de por sí era considerado pecado en el sábado, porque se decía que era trabajar. Escupir era trabajar. Por eso se le consideró trabajar. Y peor todavía, el hecho de mezclarlo, esa saliva con tierra, el día sábado también estaba prohibido, porque la saliva con la tierra se forma barro, porque con el barro se hace adobe, porque el adobe servía para hacer casas. Por lo tanto, usted trabajó. Así de fuerte era el pecado. Aclaremos que era una ley más farisea en el cumplimiento estricto de una regla que en el crecimiento espiritual de la congregación. Y Jesús había hecho eso. Pero no solamente había Jesús faltado el respeto a una norma, escupiendo y aplicando, sino que para acabar de completar le dijo al hombre: vaya al estanque y lávese. Había obligado a que este hombre se lavara la cara, por ende había llevado a este hombre conforme a la ley a pecar también lo llevó. Y ahí estaban los fariseos, porque ese era un acto prohibido. Por lo tanto, mis hermanos, dentro de una tradición judía, Jesús había violado esa norma. Y a través de ese relato nosotros, y en este corte resumen, nosotros podemos aprender cuatro valiosas lecciones que tienen que ayudarnos, que tienen que servirnos para la aplicación para nuestras vidas. Y lo primero, mis hermanos, es que el mundo y la comunidad está en una ceguera espiritual. Y eso es un proceso difícil de entender. Hay personas que tienen los ojos muy abiertos, pero están ciegos porque no han podido ver la realidad de Cristo Jesús. Y hay personas que tal vez han disminuido su capacidad visual, pero entienden el llamado que el Señor nos está haciendo, y eso nos lleva a considerar que lo que ha sucedido es un milagro. Miren, el hecho de que este hombre haya nacido invidente generó una discusión de tipo teológica entre los discípulos de Jesús y Jesús. Y lo tenaz es que la gente en ese momento está mucho más concentrada, cuando leemos el texto, en la ley que en el mismo milagro. Si ustedes leen los versículos, no lo leí todo el versículo porque es que nos alargaríamos mucho, pero usted lee los versículos de ahí en adelante, vuelven nuevamente, los fariseos se enojan, preguntan quién fue, citan a los papás de este hombre invidente, que a propósito, dentro de la ley y la norma, ellos eran responsables de él
por ser evidente hasta los 13 años. A los 13 años ellos podían sacar al lisiado de la casa y ya no estar obligados a responder por él, o sea, obligarlos a sacarlos de ahí. Hay una ciudad específicamente para personas que tienen este tipo de problemas que llaman lo de mar, lo menciona el libro de Reyes. Podían ser trasladados a ese lugar y personas caritativas iban y estaban pendientes de ayudarlos, pero el papá y la mamá se podían desentender por completo de ello. Por eso, cuando los sacerdotes y los fariseos llaman a los papás de este hombre, la respuesta de ellos es: él ya es mayor de edad, él ya puede responder por sí mismo. La gente, mi hermano, está más preocupado de la ley que del milagro que está ocurriendo alrededor. Y el mundo está en las mismas. El mundo está más pendiente de sus placeres. A mí me llamaba la atención, alguna vez comentamos con alguien de aquí de la iglesia, y esa persona me decía: no, pasó, es que yo me acuerdo cuando yo estaba más joven, más niño, Semana Santa, y no solamente la iglesia, esta congregación, sino todas las iglesias cristianas o católicas, eso estaba reventado, eso no le cabía a nadie. Ahora, de un tiempo para acá, de 2 años para acá, Semana Santa, y las calles y las discotecas están que no les cabe nadie. Antes la gente se iba para acompañar, ahora ni acompañar se viene. Antes la gente iba para Uga, ahora sigue yendo a Uga, pero al río, que no es una fecha de pone chévere. Mis hermanos, hay una ceguera espiritual, hay una falta de motivación, de intención de adorar al Señor, que es básicamente eso. Ese hombre representa a aquellos que están espiritualmente ciegos, incapaces de ver la realidad que vive el mundo, de una guerra espiritual fuerte, donde ya sabemos, porque la palabra se lo dice, que el enemigo va a perder, pero aún así está creando un ambiente y una sensación que parece que no fuera así, que parece que quien fuera a perder fuéramos nosotros en la iglesia. Como les decía, tenemos que estar tan pendientes de todo lo que está sucediendo. Hace 20, 30 años era absurdo decirle a alguien que biológicamente nació siendo hombre, decirle que 20 años después, bueno, usted es mujer, era absurdo. Claro, tenía otra forma de expresarse de esa persona. Pero ahora el mundo nos quiere poner que le llamemos como si fuera, que nos dice la palabra, que va a empezar a llamarle bueno a lo malo y malo a lo bueno. Mis hermanos, eso está empezando a calar dentro de las iglesias. Ya hay iglesias cristianas evangélicas aquí en Colombia, en Bogotá. No voy a dar detalles porque no es necesario, pero está muy cercana a nuestra denominación, que ya están casando parejas del mismo sexo. Algo que pensamos que nunca iba a suceder. El Papa diciendo que hay que bendecir, y ahora se está generando una división muy fuerte a nivel de la Iglesia Católica, porque hay cierto sector purista de la Iglesia Católica que está diciendo: no es a eso lo que el Señor nos llamó, no es a eso lo que el Señor nos llamó, y le estamos llamando bueno a lo malo y malo a lo bueno. Y entonces usted denuncia, si usted dice, si usted aclara que las cosas no deben de ser de esa forma, religiosos, retrógradas, etcétera, etcétera, etcétera. Hermano, todo eso demuestra una ceguera espiritual. Todo eso demuestra una ceguera espiritual. Y no nos logramos entender nosotros como iglesia, que si usted y yo tenemos la luz, pues a ella quien le corresponde hablar de la luz. A principios del 2015, por no cuidarme, terminé con una neumonía por atípicos y no podía respirar. Estuve hospitalizado 15 días, me dieron 3 meses de incapacidad y quedé con un desastre, mis hermanos. Es que cuando hace frío me pone un dolor muy fuerte sobre el esternón, pero me lo advirtieron de que la infección pulmonar que me dio a mí generaba eso. Entonces
Cada cierta cantidad de tiempo yo debo ir al médico, comentar lo que me pasa, y se supone, si tuviésemos un buen sistema de salud en Colombia, que cada que yo alguien se me deberían dar antibióticos para un proceso en el cual debo continuar. Cosa que es irreal, ustedes no me lo van a creer, pero no sucede aquí en Colombia. A mí no me, cada que voy a mí no me necesita. Entonces quedé con esa situación. Y cuando estoy en un lugar que es demasiado frío, me duele el pecho. ¿Qué voy con eso? En ese momento en el cual me estaban aplicando medicamentos, describían que el medicamento era tan fuerte, el antibiótico era tan fuerte que tenía que estar cubierto. Cuando me lo estaban aplicando, tenían que apagar la luz en el cuarto y apagar televisores hasta que no se acabara Chospita, que no me dejaban prender televisores ni nada, y ese coso lo cubierto con una bandera negra, ¿te acuerdas? Una tela negra. Yo preguntaba para qué, pero el antibiótico es muy fuerte y tiene que estar puesto de esa manera. Y decía, ¿qué puede pasar si le da la luz? Entonces me explicaban que ese compuesto tiene unos elementos químicos que con la luz se degrada y puede terminar dañando el trabajo que ese elemento tiene que realizar. Y yo pensaba en eso. Y claro, ese medicamento en ese caso fue una opción para mí, pero tratemos de voltear la historia y mirarlo de la otra manera. Mi hermano, eso pasa con la luz y la obra del enemigo. Cuando el enemigo quiere engañar, cuando el enemigo quiere destruir, lo que tiene que hacer la iglesia es mostrar la luz, ponerla allí donde todos la vean, para todos sean evidentes. Y esos que están viendo la luz comprendan y entiendan el contraste entre la condición de pecado, que es la oscuridad, y la condición de servicio a Cristo, que es la luz. Por eso la palabra es muy clara cuando dice que si usted y yo tenemos la luz, nosotros no la podemos meter debajo de la cama o encerrarla en un cajón. Entonces, ¿por qué la iglesia actual lo está haciendo? ¿Por qué la iglesia actual estamos actuando de esa manera? ¿Por qué no estamos saliendo de predicar el evangelio? ¿Por qué el miércoles venimos tan poquitos a esa parte del evangelismo? Solo es que era miércoles, igual a 5 de la noche no vamos a ir a trabajar. Perfecto, es cierto. Entonces, ¿cuándo lo vamos a poder hacer cuando vamos a estar toda la iglesia? ¿En qué lugar? Vamos a prestar nuestras casas para ir y predicarle a nuestros vecinos. Bueno, Libia ya lo hizo. Libia me pierde, Libia que me dé cuenta que está en la misma vida de mi casa. Del resto, tenemos que ayudar, tenemos que ser luz, mi hermano, donde no la hay. Tenemos que actuar y lo dice el segundo punto de esta predicación, en la obediencia y en la fe. Miren, mis hermanos, el sufrimiento hace parte de la vida del creyente. Jesús lo dijo: en este mundo tendréis aflicciones. Esa más dijo: todo va a ser bien, todo el mundo te va a querer, todo el mundo te va a amar, todo el mundo te va a perseguir. No, Él lo deja claro: en este mundo sufriréis aflicciones, pero Él le da una esperanza a uno. Pero tranquilos, yo estaré con ustedes y oraré a mi Padre para que Él mande a ustedes el Consolador. Pero el texto dice: para que mande al que es igual a mí. Está el texto más, en la versión más original. El sufrimiento, si nosotros lo entendemos como el Señor quiere trabajarnos, el sufrimiento debería ser la oportunidad en la que nosotros le damos la gloria a Dios, porque es el momento más difícil de creer, pero lo que nos quiere llevar es precisamente a eso. Mientras estaba hospitalizado, con ganas uno de comunicarse, yo estaba trabajando en ese entonces en el Colegio Américas Unidas, y quería saber cómo estaban las cosas. Yo llegaba y me molestaba a mi esposa diciéndole que cogiera una chuspita, un poquito de señal de internet y me la llevara allá para yo poder escribirle por el WhatsApp a los muchachos qué trabajo tenían que hacer. Esa era una broma, ¿no? Papá, me pongo una señal de internet con una chuspita en la casa a ver si le funciona. Mire a ver si el no tener disciplinas de fe verdaderamente le va a servir a usted para crecer espiritualmente. Miren, el sufrimiento puede demostrar, el sufrimiento del creyente puede demostrar el poder de la luz de Cristo en la vida
del creyente, no solamente de forma física, sino también de una forma espiritual. Y aquí es donde tiene que ser mucho más evidente el cambio. Si ustedes se fijan en el milagro que hizo Jesús, Jesús no fue como con el ciego Bartimeo que le dijo, sé sano, y inmediatamente sus ojos se abrieron. No, tan curioso. Si ya tenía el método, ¿por qué no lo hacía otra vez? ¿Cierto? Ya sabía el método y le funcionó, y siga practicando el mismo, pensaría uno. Pero no, Jesús hace algo extraño. Jesús dice que escupe en tierra, y después de escupir en tierra limpia los ojos, unta la tierra, el barro en los ojos de este hombre. Les voy a contarles algo. Resulta de que a este grupo marginado por la sociedad, la gente procuraba no acercarse a ellos, por eso los papás los rechazaban, porque si estaban malditos o en el templo, de pronto contaminaban la santidad de las demás personas. Entonces, un gesto despectivo, como de humillación, como de marcar territorio, como de aquí usted lo pase, era que cuando la gente iba caminando, escupía, podían darle la limosna, pero escupía en el piso como una forma de rechazar la condición de esa persona, porque podía contaminar su santidad. Esa es la misma razón por la cual el sacerdote y el escriba en la parábola del buen samaritano, por él, esa es la razón por la que ellos no paran, porque es un hombre que está en el piso, que está derramando sangre, que parece que estuviese muerto, y si lo tocaban iban a contaminar su santidad y no lo van a poder servir. Fuera de eso, ellos están en el templo, en parte del templo. Imagínense usted llegar al templo impuro, pura cuestión social, pura vaina de apariencia. Y Jesús se paró al lado de este hombre que por los invidentes generalmente tienen un muy buen oído y tienen muy bien desarrollado el resto de sus sentidos. Escupe en el piso, hace un gesto que normalmente era para rechazar, para apartar, para negarle el sentido de comunidad a alguien, y con ese mismo gesto lo termina convertido en la obra de misericordia más grande que ese varón pudiese haber recibido. Pero Jesús no le puso el barro ahí y automáticamente, así con los ojos untados de barro, abrió los ojos y no pudo ver. No. Jesús le pidió que se pusiera de pie, que fuera al estanque y se lavara los ojos. Este hombre actuó por obediencia. Este hombre creyó en lo que el Señor en ese preciso momento y en ese instante estaba haciendo. Al este hombre hacerlo, su ceguera física es sanada, y en ese momento él recibe la capacidad de ver. ¿Cuántas veces el Señor ha hablado en nuestros corazones y nosotros miramos, nos emocionamos, nos quitamos y luego se nos olvida? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces hemos actuado de tal manera que parecemos más vale malagradecidos con lo que el Señor ha hecho? ¿Cuántas veces? Mis hermanos, miren, la intervención de Jesús es el tercer punto. ¿Qué sufrimiento se podría estar usando? ¿Qué sufrimiento se podría estar usando para señalar a alguien? ¿Qué apego, qué lucha espiritual podrá tener todos y cada una de las personas? Hablaba yo con alguien muy cercano a mí, y hablábamos de una situación que me quiere especial. Ven, pastor, ¿qué hago en este sentido? Mira que pasa esto y esto y esto y esto. Yo le decía, sí, conozco el caso y sé que esa persona está viviendo una cuestión espiritual por sus apegos, por lo que hacía antes de llegar a la iglesia. Te decía, y entonces lo separaba y decía, no, porque para serte sincero, yo estoy en la misma lucha. Yo todavía tengo aspectos de mi carnalidad a la que tengo que sacrificar todos los días. Y todos los días hay momentos en que me tengo que agachar la mirada, de fortaleza al Señor, orar,
levantar la mirada nuevamente y seguir caminando. Les aseguro, mis hermanos, y no les estoy pidiendo que levante la mano ahorita yo también, pero les aseguro que por pequeño que parezca, todos los que estamos aquí presentes tenemos ese tipo de sufrimiento espiritual, ese tipo de guerra espiritual. Eso es guerra espiritual. A partir del instante en que usted conoció a Cristo como su Señor y Salvador, y usted empieza en el Espíritu Santo a mostrar en su mente y en su corazón qué cosas debe dejar, pero su carnalidad a querer agarrar lo que usted le gusta. Es como está, algunos eso va a placer y empieza usted a querer apegarse a eso. Esa guerra espiritual, mi hermano, esa guerra espiritual es algo real, eso no lo podemos negar ni esconder. Pero los discípulos están hablando acerca de ese sufrimiento del cielo. Bueno, ¿cuál habrá pecado? ¿El papá, la mamá o él? Algunos rabinos y algunas personas en la actualidad hasta creen que sí, que es posible que una persona peque de nacimiento. Hay personas que creen que eso es real, que eso es debido. En ese entonces también. Pero Jesús no contestó la pregunta ¿quién pecó? Jesús no la contesta. Y Jesús prefirió, así mismo, con esa pregunta teológica tan importante, omitir la respuesta a esa pregunta y fijarse en algo mucho más valioso. Prefirió poner por encima de todo la gloria de Dios. Jesús es la luz del mundo y en muchas ocasiones se describe a sí mismo como la luz. Y mi hermano, repito, si la luz se llegó, si la luz la tenemos nosotros, mis hermanos, ¿quiénes? Sino nosotros, deberíamos estar haciendo fiestas y celebrando ese milagro del Señor. ¿Cómo reaccionaron las personas cuando sus amigos y sus cercanos, cuando usted dijo, tomé la decisión que me voy para la iglesia? Tomé la decisión que se acabaron las palabras, tomé la decisión que se acabó este gusto, se acabó este otro, tomé esta decisión de no servir más de esta manera, porque acabo de tomar la decisión de seguir a Cristo. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿No? ¿Se acuerdan? Tal vez cuando yo recuerdo que mis compañeros de trabajo de aquella época les conté y alguien me dijo, uy, perdimos a Manolito. Y no le voy a decir mentiras, la primera vez que me escucho no hay que decir que bueno, porque como seres humanos tenemos la tendencia de querer hacer parte del grupo, de la manada, del panche, del combo, y que lo excluyan de esa manera, no. ¿Cómo reaccionaron las personas respecto de este hombre? Mire, lo primero que tenemos que mirar es cómo reaccionan las personas respecto de este hombre. Miren nada más la pregunta de los discípulos. Ellos tenían la luz, pero la pregunta de los discípulos es ¿quién pecó? A veces la tradición nos lleva siempre a señalar, que nunca sacar el lobo, nunca. Rara vez la tradición nos anima, nos lleva a querer extender la mano y decirle a otra vez, para de ahí, usted haciendo otra cosa, usted va a estar ahí tirado todo el tiempo, no. Créanme, hermano, muchísimas veces es más la sociedad la que nos ha metido esa mentira. El cuarto punto es cómo reaccionan o la reacción de los demás. ¿Estamos aquí para señalar o estamos aquí para ayudar a pararse y levantarse? Yo lo digo con todo respeto de los hermanos que ejercen el pastorado, desde este punto, desde este lado desde este rol, sí que es fácil uno señalar y acusar a la gente. Es facilito, mis hermanos. Es facilito. Desde este punto de acá, el que te digan a uno tanto pastor, uno como que ya siente que le evita. Pero le evita el compromiso con el Señor, le evita el buen trato con los demás. No, mis hermanos. Entre más cerca estemos del Señor, más compasivos y amorosos tenemos que ser con las personas que están alrededor nuestro. Se lo digo, no es fácil, para mí no es fácil cuando no me dejaron dormir el fin de semana, pedir por esta gente, lo reconozco y me arrepiento, pero no es fácil. No es fácil cuando voy en la calle
y alguien se quiere burlar de mi esposa porque tiene sobrepeso. Te lo digo, yo quiero volverme a bajarme de la cruz 5 minutos y me vuelvo y me subo. No es fácil, es una lucha. ¿Por qué? Porque yo soy un esposo protector, lo admito. Yo soy un esposo que quiero cuidar de mi esposa, quiero que mi esposa se sienta segura y cuidada por mí. Muy seguramente con ella también cometo errores a cada rato, a veces me pongo grosero y ella tiene que decirme, Manuel Alejandro. Cuando Camilé dice Manuel Alejandro, a chicha esa hembra. Camilé es muy difícil de hacerla enojar, pero créanme, yo la he hecho enojar. Y no quieren verme enojar, yo sé lo que es hostil. Miren mis hermanos, la sanidad del Señor provocó tantas reacciones en medio de la comunidad y describen que muchas personas lo conocían, a lo mejor conocían también a sus padres, pero ¿cuál fue la reacción de todos? No, ese no es, ese otro, se le parece, ese es otro, se le parece. Muy seguramente algunos dirían, fijo no era cierto, ese era por estar pidiendo plata en la calle. Cuando usted también se convirtió, cuando puso a donde me dijeron, Alejandro, el estado otra vez por acá. Así se expresaron. Estuvo una persona que quiero mucho, me lo confesó. Me dijo, yo estaba esperando que en cualquier momento llegases a donde nosotros estábamos y hasta lo dije en voz alta. Mira, algunos pueden creer que, algunos no podían creer que era el mismo hombre, otros dudaron del milagro, pero realmente lo que pasó es que lo que nos muestra esto es que la obra de Dios en nuestras vidas, mis hermanos, puede generar incredulidad, puede generar resistencia, aún en aquellos que están aquí cerca de nosotros. Sin embargo, ni usted ni yo podemos olvidarnos que nuestra transformación espiritual debe ser un testimonio vivo del poder de Cristo en nuestras vidas. Voy a tomar un atrevimiento. Yo ayer estuve hablando con Manuel Alexander, mi sobrino, y Manuel hablábamos sobre su papá. Su papá es de un carácter fuerte, es un hombre muy trabajador. Yo amo a mi cuñado, pero es un hombre de un carácter fuerte, un hombre determinado, proveedor. Pero mi sobrino dice que llegó un momento en donde él le pidió que le llevara unas Biblias para regalar a algunas personas con las que estaban allá, y Manuel llevó varias Biblias, ¿cierto, Manuel? Los llevó. Manuel se volvió para acá y hace poco más de un año, ¿sí? Y en diciembre que volvió, me decía Manuel, tío, llegué y me dio mucha alegría encontrarme con algo muy distinto a lo que me esperaba. Mi papá y mi mamá sentados en la mesa. Mi papá, que era un hombre de un temperamento fuerte, y su palabra, lo que él era la última palabra dentro de la casa, es verlo hablando, escuchando, compartiendo. Era un hombre que me cuñado con todo, es un hombre muy trabajador y eso es bueno. Pero era un hombre que lo del tiempo del trabajo, él no sabía, no hacía absolutamente nada por estar ahí, pero Manuel hablaba de una manera tan bonita de la transformación, de cómo está viendo su fe, su papá en este momento, de cómo se para un tiempo, de cómo hay un tiempo que nadie puede tocar porque es el tiempo de escuchar las alabanzas, de tomar su Biblia, de sentarse a estudiar, de compartir con otros, y ese tiempo no toca a nadie. Hermano, a eso se refiere, a ese cambio espiritual, a esa transformación en la vida del creyente. No puede haber dudas, ese tiene que ser la nuestra. Si usted antes se machucaba y decía, y soltaba cualquier insulto se le ocurría, y lo último que hacía era pedir auxilio, y de un momento a otro usted notó que en el siguiente machucó los tíos, papito, Dios me pegué muy duro. Allí hay un cambio, mi hermano, pequeño, pero lo hay. Si usted era como lo fue mi papá en una época, lo que sucio hasta más no poder ir de un momento a otro, se ve esa transformación. Allí está la evidencia, mi hermano. Si usted entiende cuál es su debilidad y toma la decisión de no volver a caminar por allí está encontrando usted su libertad, mi hermano. Usted está conociendo la libertad. ¿Y cómo lo sabe? Porque poco a poco se está haciendo libre de esas ataduras. Cantamos una canción aquí en la iglesia que dice, hay libertad. ¿Se acuerdan? Hay libertad. Y hablamos de que el Señor rompe cadenas, libera al cautivo. Mi hermano, eso es cierto. Eso lo dice la Biblia.
Biblia, esa canción es inspirada en versículos bíblicos. Es una realidad. Piense en su vida antes de conocer al Señor y dele gracias a Dios por todas las cosas que tal vez años atrás usted jamás pensó. Para usted tal vez eso no se negocia, eso no lo pienso cambiar. Oye, es que me va a hacer una falta. Mis hermanos, ustedes la mayoría no me conocían, pero hablábamos, mi amigo y yo, con el cabello largo como por aquí, no crees que todo eso se me veía como un ave, parecían los chicos que le ponen a los micrófonos. Y cuando me bañaba y me peinaba, me estiraba, estrellas, todo lo que más pudiera, pero apenas estaba pesado, me parecía esponja de brillo a recogerse. Y mi cuarto tenía estresada a mi mamá porque era un bombillo azul en toda la mitad de la pieza y afiches hasta en el techo y detrás de la puerta. Mi papá pensó que mi hijo era de otro equipo porque no había un solo afiche de mujeres, todos eran así, todos rockeros, mechudos, o los demonios, de esta cosa. Sí, ese era mi vivir, Señor. Y pensar en venir a la iglesia y no tener que dejar de escuchar la musiquita que le gusta, se lo digo que era lo que yo decía. Era lo que yo decía. No dejar de escuchar a mi hermano. Sí, claro que eran mis ídolos. Había hecho de ellos unos ídolos. Y poder vivir en este momento, en esta etapa de mi vida, escuchar una canción cuando voy por la calle o escuchar que los niños del colegio está cantando y ya no sentir esa emoción que me da ganas de levantarme y coger la pata cuando estuviera al lado mío con un baile que llama poco. Mi hermano, yo le doy gloria al Señor. Hay un cambio que se manifestó en mi vida. Para su apego. Y si me casé, no va a pensar que ese era el único que tenía, no tenía varios apegos. Y si usted de pronto también está pasando por situaciones así, busque de Cristo. Mis hermanos, como el título de esta predicación, busquemos la luz que transforma. Busquemos la luz que transforma. Yo insisto, en lugar de la iglesia cristiana satanizar una festividad como fue la de diciembre, debería ser la iglesia cristiana recuperar así, se lo estoy diciendo, esa fiesta para alabar al Dios grande, puro y verdadero, que sea un nuevo. Sabemos que es la fecha en la que nació Cristo, sí, no lo pienso discutir, sabemos que esa es la fecha, pero sería una muy buena oportunidad, no solamente para decir si nació o no nació, sino para enseñar la transformación que puede hacer en un mundo caído y destituido por su pecado delante de la presencia del Señor. Nosotros los creyentes deberíamos tener el monopolio de esa fiesta, dejar nuestra religiosidad y empezar a organizar cada momento, cada etapa. Semana Santa, listo, nosotros no vamos a salir a arrastrar muñecos por todas las calles, pero sí deberíamos estar en la calle entregando tratados y hablando de Cristo. ¿Cuántos creen que aquí estamos enseñando la sana doctrina? Entonces, ¿por qué no estamos en la calle predicando, pero en cambio los mormones, los testigos de Jehová y los unitarios sí están predicando la calle? Estamos quedándonos con la luz acá adentro, mis hermanos, y ese no fue el llamado que hizo Cristo a la iglesia. Miren, a mí me llama la atención porque por más que leí este texto, si quieren leerlo otra vez, usted se va a dar cuenta que contrario a otras situaciones, el ciego no pidió nada de Cristo, ni de Dios. El ciego no pidió nada, el ciego estaba allí, al pie del pozo de Siloé, pero no, cuando sintió la presencia de Jesús y sus discípulos, en ningún momento pidió limosna, en ningún momento pidió ropa, no pidió nada. Y este hombre ya había perdido muchísimos años la esperanza. Este hombre ya había perdido la esperanza, así paralítico. Tenía problemas porque no tenía quien lo metiera al estanque. Imagínense el ciego que ni siquiera iba a ver a qué hora se movía el agua. Imagínense nada más eso. Este hombre hacía muchísimo tiempo había perdido la esperanza de llegar a ser, entre comillas, normal para una sociedad con la capacidad de ver como los demás lo estaban haciendo. Imagínense el sufrimiento de este hombre. Y sin embargo, el sufrimiento de este hombre, lo que la gente decía era que ocurría gracias a un pecado específico. Esa es la razón por la cual los discípulos preguntan.
Pero Jesús lo que hace notar, más allá de las tragedias, de los efectos humanos, es que es la gracia y la misericordia de Dios que está a disposición de todos. Y eso es lo que nosotros tenemos que predicar. De Pedro Cundumí me llamaba la atención porque Pedro empezaba: Pedro, Alejandro, dígame, Pedrito, ¿tiene tratados? Y Pedro, tengo estos tratados, que se los entregaba. Pedro se iba. El tiempo, pasó, sigue Pedrito, ¿tiene tratados? Pues sí, Pedro, los tratados, escarbaba, tenía tratados. De un momento a otro, pasó, Alejandro, le decía: cabezón. Lo decía Pedro: cabezón, tienes tratado, ya no hay tratados, Pedro. No tenemos tratados. Pero allá hay unos, Pedrito, hay unas revistas con las que se puede organizar. Préstelas, pastor, y se llevaba. De hecho, era muy incisivo en eso, y a veces animaba entre semana, me timbraba, me tenía que ir a la iglesia para darle los tratados. Y una vez le pregunté: Pedro, ¿vos qué haces tú? ¿Qué pongo tratados? Y me dice: no, yo me voy para lo del programa de adulto mayor en la alcaldía, y apenas me dan la oportunidad, yo llego y me paro a orar, yo le entrego tratados a todo, hasta el alcalde que salió, hasta el alcalde llevaba tratados con sellos de acá de Filadelfia. Se los cuento pues por insistencia de Pedro. Y luego me daba cuenta yo que porque Pedro hijo me lo comentaba, y cuando venía en Uber o algo, Pedro, que era bueno para hablar, él lo sacaba, trataba, entregaba y empezaba a chamarse a la gente y a predicarle al Señor. Hermano, uno esconde lo que le avergüenza, lo que usted no le avergüenza, lo que usted va a ser orgulloso, olvide, usted lo saca, lo muestra porque usted quiere que todo el mundo se entere. Usted tiene, usted solamente es uno de los santos, usted solamente se preocupa cuando va al médico de no ponerse la media nota porque quiere quitar el zapato, se va a ver esa uña. Usted sabe que va al médico y usted trata de ponerse la mejor media. ¿Cierto que sí? ¿Por qué? Porque es que la media nota usted debe tener mucho cariño, pero el público lo puede avergonzar. Bueno, mis hermanos, si el Evangelio no tiene por qué avergonzarnos, ¿por qué no estamos hablando más de él? ¿Por qué estamos ocultando esa luz que puede transformar? Ya para terminar, voy a leer el texto. El relato de la sanidad del hombre ciego nos enseña que Jesús es la luz que transforma nuestras vidas. Tanto dice la Biblia. A través de su intervención, obediencia y fe, podemos superar la señal espiritual y experimentar la plenitud de la vida en Cristo. Que este pasaje nos inspira a buscar de Jesús y permitir que Él transforme nuestras vidas para que podamos ser testigos vivos de su poder y de su amor. Repito, mis hermanos, si nosotros tenemos la luz, si usted y yo tenemos la verdad, y declaro que, como dice el Chavo, está siendo cierto, ¿por qué sentimos vergüenza de hablar? ¿Por qué sentimos vergüenza de esa luz que el Señor nos ha dado? A mí me llama la atención el desespero, la gritería, las lágrimas, el lloro y el crujir de dientes de una jovencita sin minutos o sin datos. Es terrible. Pero pueden vivir tranquilos sin Cristo en su corazón. Miren nada más su reacción cuando de casualidad el celular se le queda en la casa. Se me quedó en la casa y lo dejen cargando y de pronto le quema la pila. Pero no te preocupes, ver que te estás alejando del Señor y de pronto se quema tu alma. Hermanos, es importantísimo que como iglesia despertemos de este letargo y veamos cómo cada vez más la tierra se calienta más todavía. Cómo hay un desorden provocado por nuestro pecado y nuestra contaminación en la tierra, cómo hay lugares en Australia que se están incendiando, cómo hay ríos que se están secando en Latinoamérica, pero cómo hay gente que está muriendo de hipotermia por los congelamientos en la parte norte de Estados Unidos. Cada vez el tiempo es menos, cada vez el tiempo es más corto. Mis hermanos, ya pensó en las peticiones, ya oró por
pero los arreglos, las personas que quieren organizar, ya tienen ese listado. Porque esta urna aquí precisamente para que a partir de hoy toda aquella persona que tenga un motivo de oración, venga y lo deposite ahí, vamos a conseguir una caja más bonita, voy a hacer. Por ahora utilicemos esta. Venga y deposite aquí, en esa urna, su petición al Señor sin timidez, con gozo, con alegría, con toda tranquilidad. Venga y deposite. Oremos al Señor. Y si hay una persona que en este momento tiene ceguera espiritual, ponga su nombre y estamos orando. Y esas son las urnas para que estemos orando, pidiendo y clamando. Pero mi hermano, como dice el RCN, no se quede callado, anuncie. No denuncie, anuncie la verdad en Cristo Jesús. Alabanza y Rey de gloria y Padre celestial. Señor, a ti sea la alabanza. Señor, a ti sea la adoración. A ti, Padre celestial, queremos alabarte, honrarte, exaltarte y glorificarte, Señor. Queremos, Padre celestial, y debemos tener la certeza de alabar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Entregamos por completo delante de tu presencia, Señor, concentrarnos en alabar tu santo y poderoso nombre, anhelar la libertad que tú nos ofreces, Padre celestial, creer, Padre celestial, en ti, pero sobre todo compartir con aquellos, Padre celestial, que aún no han podido ver esa luz, Señor, que toque sus corazones y que transforme sus vidas. Te alabamos, Padre, nos exaltamos y te glorificamos, y en esta mañana yo oro delante de tu presencia, Padre Rey, por aquellas personas que están viviendo en la oscuridad del pecado, Señor, que tal vez no han reconocido ni entendido, Padre celestial, toca sus corazones, Señor, transforma sus vidas, Señor Rey, y devolver a este pueblo, Señor, la vista, para que podamos saber, entender, amado Dios, la obra que tú quieres hacer en todos y cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Amén. Amén.